millones de pesos. Para que Carlos Quincho haga su quincho. Para que Rubén Coche se compre su coche. Y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Sábados a la mañana despierta la cabeza, muy abierto el corazón. Muy buenos días, esto es Sin Diarios, desde la querida radio de Las Madres, la 520. Arrancamos otro sábado sin diarios, ¿qué es lo que quiere decir sin diarios para nuestro querido Amado Vudú, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia? Quiere decir salir del relato de los medios hegemónicos, salir de eso que quieren que leamos y comentemos. Así que vamos a tratar de salir de ese camino y ver desde otro lugar. Ahora, en unos instantes más, se va a conectar Amado Vudú. Vamos a conversar con el amigo Artemio López. La doctora Salvo está cachuza, así que creo que hoy no vamos a poder conversar con ella, pero en un ratito también vamos a tener a Nuria Mendizábal. Termina una semana peculiar. No tenemos, digamos, desde hace un tiempo ya no tenemos semanas que no lo sean. Pero ocurrieron varias cosas de las que vamos a hablar en el programa. Esto de el JP Morgan, Banco de Inversiones, el amigo fiel de todo, más bien nuestro gobierno de derecha suelen ser amigos fieles del JP Morgan. Muchos de los economistas estrella en nuestra derecha pasaron por el JP Morgan, sin ir más lejos, el Toto Caputo, el timbero con la nuestra, y el JP Morgan dijo, desencillemos hasta que aclare, volvamos al dólar, es decir, a quienes tengan posiciones en pesos, en bonos en bonos soberanos, irse al dólar, que es lo que está sintiendo el JP Morgan, que esto no es sustentable. En realidad el JP Morgan, los bancos de inversiones, etcétera, suelen ganar mucho dinero con los sistemas no sustentables, pero para eso, como en el dibujito de la Pantera Rosa, ustedes recuerdan, la Pantera Rosa estaba con una casita en lo alto así de un risco, se cae la casita y a último momento, en el último metro, la Pantera salta de la casita se revienta contra el piso y la Pantera se salva. Siempre me fascinó esa escena de la Pantera Rosa, siempre me fascinó. De chico decía, pero ¿es así? ¿Puede ser así? Bueno, lo que hace el JP Morgan es saltar justo antes que explote. Bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, le están diciendo a sus clientes, mejor frenemos un toque. Y hay dos temas ahí que me parecen interesantes. Por un lado, denuncian la pérdida de dólares, la quema de dólares por el turismo argentino en el exterior, y por el otro hablan de los ruidos electorales, el ruido que hace que genera la democracia electoral. Y esto lo va a desarrollar con mucho más talento el querido Amado Vudú.
Pero ¿qué es lo que nos dicen? Y no solo el JP Morgan, sino la derecha hoy, la extrema derecha global, que las elecciones son un problema. Es decir, que el pueblo soberano puede elegir otro modelo que no sea el que le gusta a los bancos transnacionales, es un problema, trae ruido. El toto de la Champions ya nos lo dice con cierta frecuencia. El modelo es Perú. Él dice que cada vez nos parecemos más a Perú. Lo asombroso, él lo propone como un horizonte, como una promesa y no como una amenaza. ¿Cuál es el modelo peruano? El modelo peruano es 20% de integrados, 80% de ciudadanos a la intemperie, sin el Estado, cuentapropistas, que no tienen jubilaciones, que no tienen acceso a educación gratuita, ni hablar salud gratuita, hacen lo que pueden. Y un presidente del Banco Central eterno, que el año que viene va a cumplir 20 años, en ese puesto, y que define la política monetaria y económica del país. Y ahí afuera, presidentes de la República que se van sucediendo, que algunos terminan en cana, otros terminan echados a patadas, da igual, porque ahí no hay ruido electoral. ¿Por qué no hay ruido electoral? Porque la política económica está libre del voto popular. El pueblo peruano no puede modificar la política económica de su propio país. Bueno, por suerte el pueblo argentino sí puede, y de ahí que el JP Morgan hable de ruido. Si el modelo estuviera asegurado, por supuesto no hablaría de ruido. El otro asombro de esta semana es la condena a Marcelo D'Alessio. Volvió Marcelo D'Alessio, algunos lo recordarán, es el falso abogado que con Stornelli y con Daniel Santoro había armado una cofradía para extorsionar empresarios. Bueno, el Tribunal Oral Federal número 8 condenó al falso abogado a 13 años de cárcel por extorsión y asociación ilícita. Lo notable de esto es que Marcelo D'Alessio, antes de que estallara el escándalo iniciado por una denuncia del empresario Pedro Echevest a través de su abogada, justamente la querida doctora Salvo, antes de que se iniciara la causa, D'Alessio era un hombre de consulta de todos los medios, recorría todos los canales, todas las señales, sobre todo Animales Sueltos, donde era presentado como un experto en seguridad, un experto en narcotráfico. Se escribía, se mensajeaba con la ministra Pum Pum, estamos hablando del año 2018. Aquí que salta toda esta alegre cofradía de extorsionadores, pero lo único que queda adentro es Marcelo D'Alessio. Daniel Santoro explica que él no sabía lo que hacía D'Alessio, que él solo hizo su trabajo, no sabemos cuál, pero bueno, es ese, y la justicia federal lo salva, a Santoro lo saca, le tira una soga, lo saca de ahí. Lo mismo ocurre con Stornelli. Stornelli es salvado por la Cámara de Mar del Plata, después salvado por la propia Corte Suprema de Justicia, y solo queda es una asociación ilícita unipersonal. Es un invento argentino, como la virome, el dulce de leche, o los colectivos. La asociación ilícita de un solo ñato. Lo que hacía D'Alessio, sus amigos y socios no podían saber. Por más que hay fotos donde se ve a Stornelli con D'Alessio y esperando al empresario Echevest, hay chats entre ellos, hay mensajes con Santoro, pero eso no es prueba porque, claro, ninguno de ellos es kirchnerista ni sospechado tal, con lo cual tienen la prerrogativa de la ignorancia. Nada que no hayamos visto otras veces. El mismo sistema se usó durante la presidencia de Mauricio Macri,
con el grupo de espías de la AFI que se autodominaba Mario Bros o Super Mario Bros, que espiaban a opositores, espiaron a Cristina, entre otros, espiaron a Amado Vudú y Julio Evido en la cárcel, entre otros, pero espiaron también al entorno, a alguna gente cercana a Macri, como Cristian Ritondo, e incluso a la hermana Florencia Macri, la hermana de Macri. ¿Qué dijo la justicia? Dijo, bueno, eran cuentapropistas, eran niatos que trabajaban por su cuenta, y el pobre Mauricio Macri o Gustavo Arribas, el titular de la AFI en ese momento, no podían saber, porque son así, al no ser kirchneristas, tienen el don de la ignorancia. Esto de espiar a hermanas de Mauricio Macri debe ser una tradición calabresa, porque ya había ocurrido cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron condenados el Fino Palacios y un agente que había sido contratado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por espiar también. Espiaban opositores a Mauricio Macri y también a una hermana de Mauricio Macri, en ese caso Sandra Macri, la hermana, el cuñado, y también la justicia sobreselló a Mauricio Macri diciendo que era un tema de Ciro James, que era el agente en cuestión, y el Fino Palacios, pero que Mauricio Macri no sabía. Mauricio Macri transita su vida de empresario a costa del Estado, de ignorancia en ignorancia. Al no ser kirchnerista, al no ser como Cristina, que Cristina no podía no saber lo que ocurría en cada intendencia de la República, y todo respondía a su designio y todo le generaba responsabilidad. En los presidentes no peronistas o no kirchneristas tienen la prerrogativa del no saber. Así que esto es algo que esta semana nos lo explica muy bien. Pasó lo mismo también con la criptoestafa del presidente de los pies de Ninfa. Él fue partícipe necesario de la estafa, pero lo que nos cuenta por ahora la justicia y los medios afines, es decir, casi todos, es que él no sabía. Él lo que quería era ayudar a las pymes argentinas, y finalmente, si hubo una estafa en millones de dólares, eso él no estaba al tanto. Pero bueno, en un rato vamos a tener al mejor vicepresidente varón de nuestra historia, y vamos a poder conversar un poco más sobre estos asombros de época, lo que significa la macro sana. Yo escucho esto, me encanta, incluso de nuestro lado, algunas luminarias que dicen algo había que hacer, y hay que reconocer que puso los números en caja, equilibró los números fiscales. No equilibró nada, dejó de pagar jubilaciones, dejó de pagar sueldos, dejó de hacer obra pública, lo cual hay que insistir. El otro día Axel Kicillof insistía en eso, decir, no es solo que frenó la obra pública nueva, que no va a ser obra nueva, sino que frenó obra pública que ya estaba en proceso de construcción, hospitales, escuelas, rutas avanzadas en un 80%, que él voluntariamente deja a la intemperie y no transfiere a las provincias para que las provincias la puedan terminar. Axel habla de alevosía, y me parece un término que deberíamos usar con más frecuencia. Es alevoso, no es solamente no voy a meter un mango en nuevos proyectos, destruyo toda la inversión que se ha hecho antes que mí. Por eso, porque tienen esa idea, tienen una idea de un país para 20% de integrados y el resto no. Entonces no necesitan escuelas, no necesitan hospitales, ya hay suficiente. Para 20% integrados tenemos suficientes cloacas. Y si no, como decía Diana Mondino, hoy olvidada, dentro de un rato vamos a escuchar alguno de sus propuestas, que es que los vecinos se junten para hacer cloacas, para hacer puentes, para hacer rutas. En la Argentina, hoy la mitad de la Argentina, la mitad de los argentinos no tiene gas. La respuesta del gobierno es, bueno, júntense, hagan algo, o
como en el caso de Fede Sturzenegger, la respuesta es desregular el precio de la garrafa. Es decir, concretamente, en un momento donde la mitad del país, en plena ola polar, no dispone de gas, le da a los proveedores, a las empresas de gas, la posibilidad de subir el precio al precio que quieran, con lo cual va a ser un gran negocio, no para la mitad de los argentinos que se congelan, sino para las empresas distribuidoras. Pero bueno, volvemos en un ratito y seguimos con estos temas. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. domingos 20 y 30, entradas por alternativa. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
9:29, seguimos en Sin Diarios en la querida Radio de las Madres, la 530. Bueno, ustedes saben que hay un lugar común de los economistas serios que justifican todos la bonanza, digamos, de los 12 años kirchneristas. Justifican la bonanza a la vez que dicen que en realidad nos empobrecíamos. Es extraño. Vivíamos con un nivel de consumo insostenible y a la vez éramos cada vez más pobres, pero básicamente nos cuentan que el kirchnerismo hizo todo lo que hizo por el famosísimo viento de cola, porque los gobiernos populares siempre tienen viento de cola, mientras que los gobiernos de derecha, o como hoy de extrema derecha, siempre tienen condiciones externas desfavorables y por eso les va mal. Bueno, estamos conectados con un gran amigo de la casa, me refiero a Mariano Kestelboim, economista peculiar, al que se le entiende cuando habla, nuestro ex embajador ante el Mercosur, que justamente habla del viento de cola, pero no del viento de cola kirchnerista, sino del viento de cola de La Libertad Avanza. Mariano, ¿cómo te va? Te saludamos de Sin Diarios. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Vos hablás del viento de cola libertario, es decir, de la liquidación del agro específicamente. Sí, promovida por la rebaja de retenciones, la exportación agrícola en este primer semestre de 2025 llegó a un récord absoluto, superó en un 60% el promedio de los gobiernos que habían durante los gobiernos kirchneristas, y más o menos en un 30% la liquidación del año pasado. Es decir, que el viento de cola que se está generando, viento de cola, digo, usando las palabras que se utilizaban en aquel momento, como decías vos también, para justificar el crecimiento económico de los gobiernos kirchneristas, es mucho más potente que lo que había en esa época, y el viento de cola en realidad no se debería medir solamente por el incremento de las ventas al exterior de los productos tradicionales de la Argentina, sino también por el ingreso de otro tipo de capitales, y en este caso también tenemos un viento de cola bastante fuerte que tiene que ver con el endeudamiento. Claro. En este primer semestre del 25 se tomaron ya unos 16.000 millones de dólares de deuda, que sumado a lo que está ingresando de forma extraordinaria por el viento de cola auténtico del campo, tenemos unas condiciones externas muy favorables que, bueno, lo que a mí me llama la atención es que este punto no se está discutiendo, y sin embargo, a pesar de este tremendo viento de cola, bueno, vemos que el tipo de cambio en los últimos días está aumentando, y la situación macroeconómica no es de un auge como plantean muchos analistas. Mariano, Cristina habló de reservas alquiladas. ¿Qué te pareció ese concepto? Sí, es así, es absolutamente así, porque no son genuinas, no son de generación genuina. Lo único que es genuino es justamente esto que estamos hablando de la exportación agrícola, que sí genera para el país exportaciones que son reales. Después las otras sí, esos son dólares prestados, transitorios, que sirven básicamente para que el país pueda generar condiciones para los operadores financieros de negocio, en el cual puedan extraer rentabilidades en dólares tranquilamente sin que se produzca un salto cambiario muy importante. Entonces pueden utilizar títulos públicos en dólares, en pesos, en dólares, la moneda que deseen, y van a tener asegurada una muy buena rentabilidad gracias a estos préstamos transitorios. Después los operadores que tienen información privilegiada, como ocurrió también durante la gestión de Macri, con información privilegiada saben cuándo tienen que salir del país, y después se produce una estampida. Seguramente la situación en la economía argentina en los próximos meses
va a ser bastante parecida a lo que ocurrió en 2017 y 2018 durante la gestión también de Caputo y básicamente si vos mirás el equipo económico del Ministerio de Economía son todos los mismos, así que seguramente va a pasar algo parecido porque son funcionarios que antes trabajaban para grandes bancos y la información circula, ¿no? La información circula y así sacan ganancias muy importantes que no tienen que ver con la actividad productiva real. Mariano, como ex embajador ante Mercosur, ¿cómo viste esta reunión, la última reunión de Mercosur, cuando Milei le dio la presidencia pro tempore a Lula? Los discursos de ambos, ¿qué te parecieron? Por un lado, no hubo nada nuevo, digamos, Milei volvió a fustigar el Mercosur, y Lula todo lo contrario. Sí, comparto, como decís vos, no hubo sorpresas. Milei de vuelta criticando al bloque, diciendo que no cumple su función, y bueno, tiene que ver con una concepción poco rigurosa del funcionamiento de la economía regional, y en cambio Lula sí manifestó la importancia de articular relaciones para poder resolver cuestiones económicas muy complejas que requieren la cooperación, como el cambio climático, la necesidad de combatir la corrupción, el narcotráfico, problemas globales mucho más complicados, también la necesidad de articular medios de pago comunes. En cambio, Milei solamente se mira la cuestión comercial exclusivamente, y desde ese enfoque él considera que el Mercosur no avanzó y por el contrario es una complicación para la región. Es lamentable, realmente lamentable, porque es una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina a lo largo de su historia, y particularmente en los últimos 35 años, que se ha mantenido y de la cual nos podemos sentir orgullosos. Y más en un contexto actual con guerras que deberían reivindicar este espacio de paz que hemos generado en gran medida gracias al Mercosur. Bueno, estamos con Artemio López. Artemio, bueno, solemos decir en Sin Diario que la diplomacia propuesta por el presidente de los pies de ninfa es simplemente un seguidismo con Estados Unidos y en menor medida con Israel. ¿A vos lo encuadrás en eso, el discurso de Milei denunciando el Mercosur? Sí, totalmente. Creo que un problema que tuvo en su momento la alianza en el bloque para impedir el ALCA, el Mercosur, junto con Venezuela, oportunamente había alzado la voz en contra de esa alianza de libre comercio de toda América en favor de Estados Unidos. Entonces creo que desde ahí hay un encono muy grande en contra del Mercosur por parte de Estados Unidos, por parte de esta visión que acompaña el presidente. Además, como vos bien decís, ¿no? Es una de las grandes virtudes del Mercosur, así como lo fue la Unión Europea para Europa, fue la paz. Me acuerdo que le habían preguntado en los fines de los 80, una cosa así, a Delors, que era el presidente de la Comisión Europea en ese momento, para qué servía, con cierto desdén le había dicho un periodista, para qué servía toda la burocracia, la Unión Europea, qué es lo que hicieron, y el tipo dijo, bueno, tenemos 50 años de paz, ¿no? Hemos logrado 50 años de paz, con lo cual en Europa era una proeza. Después vinieron Yugoslavia y todo lo que vino, pero en ese momento podían. El Mercosur ha logrado algo que hoy nos parece evidente, pero durante las dictaduras las hipótesis de conflicto eran con Chile y con Brasil, con nuestros vecinos, digamos. No es un beneficio menor del Mercosur
haber instaurado un diálogo de paz entre todos los países de la región, ¿no? Absolutamente. Fíjate que, por ejemplo, cuando estalló la pandemia, ya había un ejercicio de reunirse por lo menos una vez por semestre todos los ministros de salud del bloque para tratar las cuestiones sanitarias. Y cuando estalla la pandemia ya hay un ejercicio hecho de diálogo y de trabajo en conjunto que permitió una reacción muy rápida, por ejemplo, a través del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que es una forma de financiar actividades de infraestructura en la región. Se decidió ampliar los fondos para cobertura y producción de kits de control de la pandemia, del COVID-19. Entonces, en ese marco es muy útil la herramienta del Mercosur. De hecho, la principal plataforma de inserción regional de la Argentina, es la herramienta para poder discutir en las negociaciones internacionales con mucho más peso cuestiones muy, muy sensibles para los intereses del país. No es lo mismo sentarte en una mesa de negociación con los socios del bloque y poder ofrecer un mercado mucho más amplio para poder también acceder a mejores condiciones en otros mercados que ir de forma aislada a negociar. Sí, bueno, recordemos a Diana Mondino cuando todavía era canciller, que decía que la Argentina no iba a tener relación de Estado a Estado con China, pero que eso no significaba que los empresarios no pudieran ir a China a negociar, ¿no? Como una especie de ignorancia supina sobre las relaciones internacionales. Si las pymes argentinas iban a tomar un avión, iban a llegar a Shanghái, iban a tratar de negociar por fuera de las relaciones bilaterales. Mariano, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, un gusto, Seba. Saludos, éxitos. Nos vemos. Mariano Kestelon, economista atípico, al que se le entiende cuando habla, y nuestro ex ministro ante Mercosur en Montevideo. Ya volvemos. De 530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. 9:43, seguimos en Sin Diarios, en la querida radio de las madres, la 530. Y antes de irme a la tanda, saludo a un pilar de Sin Diarios, a un amigo de la casa, muy criticado por sus gustos musicales, pero eso no voy a entrar en ese debate. Me refiero, por supuesto, a Artemio López. Artemio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rinco? Bien, escuchando atentamente a Mariano, un gran economista, y me pareció central las definiciones que dio acerca de que este gobierno tiene una política exterior que es alineamiento incondicional, ser un ariete del departamento de la política exterior norteamericana en la región.
Por eso su sustento en términos también, en parte, socioeconómicos. Si no lo tuviera, este plan yo hubiera reventado muchísimo tiempo antes, porque bueno, evidentemente el plan, ¿cuál es? Endeudarse. No mucho más no hay. No sé, puede haber algún economista que encuentre algún otro matiz. No veo que sea otro. Lo que sí me quiero referir, no sé si ahora cuando vos lo dispongas, es a... Viste que hay una narrativa que dice, mira, estamos como el culo, perdón la palabra, sí, pero la pobreza sigue bajando. Sí. Es decir, está circulando bastante, e incluso tiene respaldo de universidades privadas. Sí, absolutamente. Una serie de mecanismos de legitimación muy importantes dando vuelta. Bueno, queríamos analizar eso y ver efectivamente cuáles son los límites de esa narrativa, tomando un indicador central que es el peso que está tomando el alquiler en la estructura de gasto de los hogares. Me parece muy importante porque es algo que no aparece. De hecho, la canasta, cuando se habla de canasta, el alquiler no aparece. Si te parece, vamos a una tanda y volvemos con este tema. Volvemos y seguimos con ese tema porque me parece, viste que no está en la agenda. No, absolutamente. Pero incluso voy a citar una nota de Cenital, donde muchas veces se despliega la posibilidad de que la pobreza siga bajando a pesar de que estamos muy mal. Bien, nos vamos a una tanda y volvemos con más Artemio. Sin diarios, en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Gazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. 9:49, seguimos en Sin Diarios por la querida Radio de las Madres, la 530, y voy con una gran noticia, una buena noticia, la buena noticia del día. Hoy vamos a regalar 2 entradas para ir al teatro a ver Habitación Macbeth con Pompeyo Audibert, una obra increíble, sensacional, es algo... no sé cómo calificarlo. Pompeyo Audibert es un actor excepcional y Habitación Macbeth no se la pueden perder. Es en el Teatro Metropolitan en Corrientes 1343. Son entradas para el fin de semana que viene. Para tener esas 2 entradas tienen que enviar un mensaje que diga quiero ver a Pompeyo, así con énfasis, quiero ver a Pompeyo, y sus últimos números del DNI al 11 3200 0530. 11 3200 0530 es nuestro número de teléfono para ir a ver 2 entradas para Habitación Macbeth. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Artemio, estamos como el culo, pero la pobreza baja. Esa es más o menos, ese es el mensaje. Exacto. Bueno, vos viste que esto está circulando. Sí. Bueno, no negamos que las condiciones materiales de existencia son duras, pero la pobreza está bajando. Hay respaldo por supuesto, siempre. Sí. Toda derrota tiene una explicación y un respaldo de algún informe de universidad privada. Eso no lo conocemos. O varios. O varios, sí. Que se contradicen, pero... sobran claro, informes que convaliden lo que dice el gobierno. Bueno, hay un muy buen informe de Federico Pur, recomiendo el análisis que realiza, la descripción también que realiza sobre la situación de los alquileres en el país. Está publicado ahora en la misma edición de Cenital Online, lo encuentran. Yo lo utilicé para reflexionar un poquito sobre esta frase de estamos como el culo pero la pobreza sigue bajando. Nosotros hemos dicho ya en el programa que la medición de pobreza en Argentina es, digamos, estructuralmente, ¿cómo podemos decir? Sesgada, para no decir una berretada, pero bueno, sesgada, porque se hace en función de una encuesta nacional de gastos que correspondía al año 2005-2006, donde la estructura de gasto de los hogares era totalmente distinta a la que existe hoy. Artemio, te paro ahí. La estructura de gastos era distinta. Por ejemplo, concretamente, ¿en qué cambiamos entre el transporte y energía? Decía insumir el 10% del ingreso de gastos, con lo cual queda relegado de todo comentario. Eso es lo mismo que medir con un IPC construido en base a la encuesta de hogares del Imperio Romano. Nos va a dar algo, pero bastante poco representativo. Claro, en el Imperio Romano casi no gastaban en gas, por ejemplo. Habrá un rubro. Esclavos, como Sarmiento, ¿te acordás que mandó los gatos en París? Y la orgía. Orgía. ¿Viste? Exactamente. Bueno, para no sonreírnos mucho, aunque es para reírse, ¿no? Decir que el IPC del 2006 es representativo de lo que pasa en 2025. Estos que además dicen que es otro país, pero miden el país con la estructura del 2005. O sea, claro, es otro país para los que hacen crítica. Bueno, sí, es otro país. Y efectivamente uno de los ítems que hay que analizar, además de esto, que corresponde ya a la estructura de ponderación del IPC actual para ver si la pobreza baja o sube, es cuál es el peso que se le asigna al alquiler. Y acá refiero el informe de Pur, que me parece muy interesante, porque una cosa es haber medido en 2005 y antes un IPC donde el alquiler representaba un porcentaje en términos relativos muy menor al que representa hoy para el gasto en los hogares, el gasto en renta, que medirlo hoy. ¿Qué dice el informe? Bueno,
Primer tema gran y muy importante, más del 50%, el 52% del ingreso de un joven. Dice joven, pero en realidad sea joven o no joven, más o menos es lo mismo. Claro. Lo que pasa es que está bien el informe porque la estructura de gastos considera de manera muy adecuada que efectivamente hoy los jefes de hogar en la ciudad de Buenos Aires, está referido a la ciudad, pero se puede expandir al país, lamentablemente. Eso sucede habitualmente con los análisis. Los jefes de hogar tienen entre 25 y 40 años. Y efectivamente es así, por lo tanto está bien hablar de los jóvenes. Bueno, para un joven, dado el ingreso medio que existe hoy en el país, que es paupérrimo, está en línea con la canasta de pobreza que mide el IPC viejo. Imagínate. Claro. Claro. El insumo es del 52%. O sea que la mitad de lo que ingresa la dedicás al pago de alquiler. Y si fueran dos ingresos, digamos, es el 35%, con lo cual también es pero escúchame, no se puede ignorar lo que impacta en el ingreso del hogar el peso de los alquileres, y encima con este festival desregulatorio que inauguró Milei y el equipo de gobierno. No existe ninguno de los modelos de países a los que quieren llegar, ni en Alemania ni en Estados Unidos acaba de ganar la interna demócrata, uno de los que más desplegó su campaña en torno a la regulación del precio de los alquileres. Me refiero a el joven, tiene creo que 33 años, es un joven de origen indio musulmán. El nombre lo voy a tratar de pronunciar bien porque es difícil. Bueno, el apellido no. Mandani Zorran. Ya viste que acaba de ganar la interna demócrata en base a su, primero, militancia anterior, y una de las propuestas es regular el precio de los alquileres. O sea que en Alemania, en Francia, bueno, acá en la región mucho más. Bogotá tiene regulado, Uruguay tiene regulado, PUR lo pone muy claramente en su informe. Por lo tanto, yo agregaría a este análisis que está propalándose en los medios de que estamos mal, pero la pobreza sigue bajando, que consideren estos temas, porque si no quedan un poco en ridículo. Además de que el IPC no representa lo que gastan los hogares por la ponderación que tiene de cada uno de los ítems, no observan que hoy el peso del alquiler es absolutamente insoportable para los hogares y está totalmente desregulado el mercado. Con lo cual, ¿qué es lo que medimos cuando medimos pobreza hoy en Argentina? Y peor aún, ¿qué es lo que se dice cuando se dice que la pobreza baja? Yo tengo la respuesta. Se dice una boludez. Perdón. Para usar un término de la academia. Claro, es un término que se utiliza en Harvard, está bastante popularizado, no me acuerdo cómo se traduce en inglés, pero no importa. Pero quería hacer hincapié en esto porque yo no digo salir a cuestionarlo, porque este gobierno no puede ser discutido en torno a lo que efectivamente sucede, porque lo que construyen ellos es una narrativa que no tiene absolutamente ningún vínculo con lo que sucede, ni les interesa que la tenga. No. Pero sí, por lo menos, a aquellos emisores de narrativa, sobre todo los propios, que pueden ingresar, como de hecho ingresan, en este tipo de falacias por lecturas ligeras que realizan sobre las afirmaciones que promueven, basándose, vuelvo a decir, en supuestos informes académicos objetivos, que tampoco consideran esta realidad, porque el fin no es discutir sobre lo que efectivamente sucede, sino buscar un alineamiento político más o menos amigable como con el gobierno nacional. Por lo tanto, todos los discursos que se realizan acerca de la baja en la pobreza tienen como base una falacia metodológica, y al mismo tiempo desconocen que efectivamente estamos en otro país, donde el peso del alquiler está insumiendo, según el informe publicado en Cenital, que vuelvo a recomendar, en Cava, pero se puede expandir a todo el país,
el 52% del ingreso de un joven entre 25 y 40 años, y si fueran 2 no cambiará mucho porque insume el 35%. La media para ser sustentable, según el informe, eso también se puede discutir, es que no puede insumir más del 30%. Pero cuando la EPH se medía en 2006, el peso del alquiler no insumía más del 20% del ingreso. Quizá un poco menos, no tengo en este momento el dato preciso, pero no importa, lo pueden buscar, eso está clarísimo. Es menos de la mitad de lo que hoy insume el gasto en alquiler. Por lo tanto, no hay que decir pavadas. En particular, los que asumen un discurso objetivo e incluso opositor al gobierno nacional, tienen que evitar en caer en este tipo de narrativa, porque confunden. Y confunden no a los que adhieren al gobierno, que bueno, tendrán sus motivos, sino a los propios. Porque vos, una cosa es que lo diga, no sé, Sturzenegger, que la pobreza baja, con lo cual, bueno, ya sabemos que Sturzenegger puede decir eso y cualquier otra huevada. Baja para arriba. Sí. Otra cosa es que alguien propio, que vos le depositaste confianza, periodista o analista o profesional, corrobore ese discurso. Bueno, ahí hay que tratar de poner el freno y, bueno, poner el cerebro a funcionar antes que la lengua. Es una fórmula que normalmente no falla. Hay que revisar, observar, analizar y corroborar si lo que se dice, lo que uno dice, tiene sustento en la evidencia o no. Es lo que quería comentar, porque el tema de alquiler no está en agenda. No, está clarísimo. No se habla del tema. No se habla del tema porque se supone que efectivamente el alquilar es un fenómeno transitorio, que uno alquila y después compra. Sí. Eso no pasa más en Argentina, lo dice muy bien el informe. Cambio, en esta Argentina ya no pasa. Probablemente permanezca alquilando buena parte de su vida, o no toda su vida útil. Digo una pareja, una familia. Artemio, no mencionaste mi elección musical. Arrancamos el programa con ella, ZZ Top, La Grange. Un tema de blues. Todos sabemos que es una banda que ha tocado con Fogerty. Esto es lo que quería señalar. Es decir, la verdad, he hecho un gran esfuerzo para acercarme a tus gustos musicales. Así que llegó tu momento para ver qué es lo que vamos a escuchar. Mira, traje un tema de ayer. La Mancha de Rolando hizo un gran recital en Vorterix, yo estuve presente. Obviamente es una banda de rock, es un refugio del rock para los rockeros, sigue siendo una banda de referencia. Me encontré con mucha gente, incluso con pibes muy jóvenes. Uno venía de Córdoba y decía, no sabe lo que toca rock en Córdoba. Tenía razón. Pero bueno, más allá de eso, elegí un tema emblemático de La Mancha, que de alguna manera es una retribución, una especie de homenaje de los seguidores a una banda que es para mí, a mi juicio, una referencia insoslayable a la hora de sostener el rock en Argentina. Calavera por La Mancha de Rolando. Ayer gran recital en Vorterix. Felicitaciones a los concurrentes y a la banda que lo organizó. Ahí va. Vos sabés, Calavera 530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar,
escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Calavera de la Mancha de Rolando acá en Sin Diarios, por la querida radio de las madres, la 530. ¿Ustedes saben de desde cuándo empezó la inhabilitación, el concepto de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina? No es hace tantísimo, y hay un organismo internacional detrás. Para conversar sobre este y otros asombros ya estamos conectados con Valentina Castro. Ella es socióloga, maestranda en Economía Política de Flaxo y sobre todo gran amiga de la casa. Valentina, ¿cómo estás? Te saludamos con Artemio López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, me interesó mucho algo que escribiste en tu cuenta de Twitter hace unos días, referido a eso. ¿Cuándo empezó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina? Esa pena terrible que aparta a un ciudadano de la posibilidad de ejercer un cargo público. Bueno, esto, como el comienzo de todos los males, empieza por un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional, más que pedido, exigencia que hacen en el año 2002 a la vez que piden eliminar la subversión económica, ¿no? Lo cual claramente nos da cuenta de que otra vez que está el Fondo Monetario en nuestro país exige un poco en la misma lógica, pero a partir del 2002 se puede empezar a hacer la inhabilitación a cargos públicos por pedido del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la proscripción política con el accionar y el coloniaje permanente que ha ejercido el Fondo Monetario Internacional en nuestro país? Bueno, tiene todo que ver. La inhabilitación a cargos públicos empieza por una exigencia del propio Fondo Monetario, ¿no? En el 2002, y queda ahí de por vida. Salto de tema, pero creo que tiene algo que ver. Hace unos días JP Morgan recomendó desencillar hasta que aclare en Argentina, dejar momentáneamente las posiciones en pesos, digamos los bonos, e irse al dólar. Entre las razones que invoca es, por ejemplo, el aumento del gasto de dólares en turismo de los argentinos en exterior y también el ruido electoral, el ruido que va a aportar las elecciones. Entonces hay algo ahí.
¿Se podría hacer un hilo rojo entre esta cosa del fondo de decir, che, vamos a apartar de los cargos electivos a aquellas personas que sean que no respondan al manual neoliberal? Y por otro lado tenemos al JP Morgan que dice, che, las elecciones, la democracia electoral aporta ruido, como diciendo, che, lo que necesitamos es un sistema donde o bien no haya más elecciones, o bien algo lo que nos suele alertar Artemio, que que te escucha, que es elecciones con cada vez menos participación. Es decir, che, que no se elija nada, que el poder real define la política económica. Con menos participación, en particular, vos sabés que está clivado sobre los sectores populares. Cuando analizás el promedio de participación a medida que descendés en la estructura socioeconómica, aumenta. Y por otro lado, la proscripción de un líder, una lideresa popular democrática que representa al menos al 30% de las voluntades, en particular también de los sectores populares. O sea, ¿qué elegimos cuando elegimos en Argentina hoy? Sí, efectivamente, y también entender, que tiene contradicciones el propio Fondo Monetario, porque, por un lado, inhabilita a ejercer cargos políticos a esos candidatos que presentan una alternativa al modelo económico actual, y a su vez hace campaña explícita por Javier Milei, ¿no? Rompiendo todos los convenios constitutivos, toda la legislación de estatutos del propio Fondo Monetario. Recordemos, pasa muy rápido, pero hace unas semanas atrás, Cristalina Georgieva, la actual titular del Fondo Monetario, sale explícitamente a hacer campaña por Javier Milei, ¿no? Ya lo había hecho Christine Lagarde en su momento con Mauricio Macri, lo habían hecho el director del Fondo Monetario con Menem. Bueno, es una cuestión más que nada cíclica de directores del Fondo Monetario apoyando determinados modelos económicos. Y cuando se presentan alternativas candidateables, como nada más y nada menos que es la candidatura de Cristina, bueno, ahí empiezan a alertar y ejercen su poderío en esto de la inhabilitación y la proscripción a ejercer cargos públicos, ¿no? También hay una cuestión política, que hay una correlación directa entre el accionar del fondo y los pedidos del gobierno de Javier Milei, ¿no? Que ahí también yo creo que lo hace quedar al Fondo Monetario en un lugar muy marginal, porque ya el Fondo Monetario o los directores o el staff del Fondo Monetario pierde esa cuestión más sacro de, llegan los mejores, y vemos que al final del día son unos burócratas mediocres que se mueven por los intereses de determinados países, ¿no? Entonces ahí un poco se rompe esa teoría de los más formados o los mejores o los que están más dignos de ocupar esos lugares llegan ahí. Después vemos que en su práctica genera una cuestión muy marginal, que es esto de apoyar a los gobiernos cuando les conviene y cuando son sistemas de valorización financiera que les quedan acorde a las políticas del Fondo Monetario. Valentina, el peronismo es el único sector político, movimiento político con posibilidades ciertas de gobernar, que pone el eje en la problemática de la deuda. Sino, tenemos que solucionar esto, es un escollo al desarrollo. Hace unos días se llevó adelante el tercer encuentro de Seminario de Economía sobre Deuda, Fuga y FMI. Vos fuiste coordinadora, estuvieron Delphi Rossi, Pablo Manzanelli, otros. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el enfoque que le da el Partido Comunista a este tema? Porque, insisto, es deuda, Partido fuga Comunista, por favor. ¿A vos te parece lo que eso es tráfico ideológico subliminal? Subliminal, absolutamente. Por primera vez el Partido Justicialista, cuando asume Cristina su conducción, se pronuncia sobre la deuda en forma taxativa. Así que Valentina nos va a narrar ese encuentro muy bien, porque fue muy importante. Primero hay un lineamiento ordenador, que es la asunción de Cristina como presidenta del Partido Justicialista, donde ella llega con una clara definición de que al partido hay que reactivarlo. O sea, en el partido la gente tiene que laburar, algo que quizás no estábamos tan acostumbrados de ver dentro del Partido Justicialista hasta el momento, por lo cual ya eso es toda una nueva iniciativa, ¿no? Que se formen comisiones, que aborden distintas temáticas, todo en la clave de pensar y empezar a diseñar un programa, ¿no? Un programa económico, pero también un programa
de distintas temáticas que tienen que abordar el peronismo si efectivamente quiere llegar a ser gobierno el día de mañana, ¿no? Un poco para evitar que suceda lo que efectivamente sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Digo, una vez que llegamos, será un ahora qué permanente, en el cual el hecho de no tener un programa o políticas diseñadas donde determinan un horizonte hacia dónde ir, provocan estas cosas como ya las hemos vivido, ¿no? Sobre todo en la parte de la Comisión de Economía, hay una clara intención de armar un programa económico, pero que esta vez tenga efectivamente a su interior las principales problemáticas que le ponen límites al crecimiento económico. Digo, yo creo que debe ser de las primeras veces que en el Partido Justicialista se habla de Fondo Monetario, se habla de fuga de capitales y se habla de endeudamiento externo, ¿no? Que a la vez uno hace el análisis y son los principales problemas y las principales limitaciones al desarrollo económico. Digo, hoy un poco estamos como estamos, gran parte por las políticas de Javier Milei y otra parte por la incidencia del Fondo Monetario y la presencia del endeudamiento externo en la economía. Ni hablar en la época de Macri, ¿no? Pero lo que es muy interesante en este sentido es que se empiecen a discutir estas temáticas, que se empiecen a discutir con un eje en generar un programa económico que represente las ideas y las propuestas del Partido Justicialista, pero que también se encargue de resolver esos problemas que tenemos, ¿no? Digo, si nosotros militamos y estamos convencidos de que queremos volver a ser gobierno, tenemos que tener un programa para el endeudamiento externo, para ver qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional, porque digo, cuando lleguemos, lo primero que vamos a encontrar es una deuda millonaria impagable con el Fondo Monetario Internacional, y ahí tenemos que tener una respuesta y ahí tenemos que tener una propuesta, ¿no? Lo que nosotros consideramos y lo que venimos ya trabajando hace varios meses tiene que ver con interpretar que el crédito, en su primer lugar, tiene una funcionalidad política. Estamos hablando de un crédito que es exclusivamente político. Y al ser un problema exclusivamente político, se le debe dar una solución que sea exclusivamente política, ¿no? Claro, no me apliques el manual de procedimiento cuando me trajiste acá con una decisión política. Exactamente, digo, quedarnos en la discusión de los números, de los porcentajes, de los intereses, del capital, esa cuestión de los tecnicismos economicistas, hacen que perdamos el foco, que es básicamente es un problema político, y es un crédito político, y como es el crédito político, presentamos una propuesta política que tiene que ver con esto de pagar lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde es esa cuota asignada, que son alrededor de 20.000 millones de dólares, que es lo que el fondo tenía la capacidad como máximo de pagarnos en una instancia de acceso excepcional. Exactamente, el fondo, según sus estatutos, según sus criterios de acceso excepcional, es decir, lo máximo que le podía dar a la Argentina eran 20.000 millones de dólares. Le dio casi el triple de los 20.000 millones de dólares, ¿no? Hoy estamos en una deuda que solo de capital tenemos alrededor de 57.000 millones de dólares. Si le sumamos los intereses, llegamos casi a 65.000 millones de dólares. Totalmente impagable. Entonces lo que se presenta es decir, bueno, nosotros entendemos que para ser un país soberano tenemos que tener al Fondo Monetario afuera de nuestra política económica y de nuestras decisiones de política. Por eso consideramos que vamos a pagar, pero vamos a pagar lo que nos corresponde. Es algo similar a lo que había hecho Néstor y Luna en el 2006. Completamente, sí. Bueno, hay algo también, hay una alucinación de nuestra derecha que vuelve una y otra vez, e incluso de nuestro lado de la grieta, que es el tema del equilibrio fiscal. Hay algo que nos han vendido, que el déficit fiscal es la madre de todas las calamidades, y a la vez nos dicen que tenemos que imitar a los países serios. Y aquí que la enorme, gigantesca mayoría de los países serios arrastran déficits fiscales hace décadas. ¿Sí? Los países sin déficit fiscal, entre las potencias desarrolladas, se deben contar con los dedos de una uña. ¿Cómo ves esto, este predicamento porque además siempre apunta a disminuir inversión pública, nunca aumentar impuestos? No es que dicen, para llegar al equilibrio fiscal voy a aumentarle impuestos a los ultra ricos, ¿no? Es raro eso. Sí, y también, por ejemplo, entender, hay un dato que es muy llamativo, que en las últimas 20 crisis económicas que tuvo nuestro país, en 16 de las últimas 20 hubo superávit. ¿Y esto qué quiere decir? Que claro, el superávit fiscal no te asegura no tener una crisis económica. Bueno,
lo que estamos viendo ahora, ¿no? También Claro. en ese sentido, digo, hay un superávit fiscal, hay meses que ya viene habiendo un superávit fiscal, pero vos tenés una crisis económica y tenés una crisis en la distribución del ingreso, porque ese superávit fiscal se alcanza ajustando a las jubilaciones y a las pensiones, se alcanza ajustando a la salud pública, se alcanza no haciendo ningún tipo de obra pública, lo que te lleva a que hoy Claro. no tengas gas en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de la vida básica que sentimos y atravesamos todos nosotros. Y yo creo que hoy nadie se animaría a decir, no, bueno, tenemos superávit, pero gracias al superávit estamos mejor y tenemos una mejor calidad de vida y puedo comprar más sachet de leche de lo que compraba el año pasado, ¿no? Algo que no está sucediendo. Entonces digo, este dato de que en las últimas 20 crisis económicas, en 16 hubo superávit, justamente nos da cuenta de que no te asegura un éxito en tu programa económico tener superávit. Y también, digo, correr del eje estas miradas fiscalistas, que todo está puesto Sí. en llegar a ese número, porque después vemos que, incluso en el peronismo, digo, en el último gobierno de Alberto Fernández, el eje fue un poco la mirada fiscalista, ¿no? Esto de, bueno, crecemos y después distribuimos, y después estaba la otra perspectiva más anclada a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, que eran los cuestionados en ese momento de, no, bueno, hay que distribuir para crecer, ¿no? Y en ese distribuir para crecer empezamos a ver esas tensiones con estas miradas fiscalistas que al final del día es muy difícil incluso de aplicar esto, porque, bueno, vos cerrás el Garrahan pero tenés superávit fiscal, Claro. pero ¿qué costo cerrar el Garrahan? ¿Qué costo reducir un 80% los jubilados en su poder adquisitivo? ¿Qué costo reducir un 70% la obra pública y que no haya gas en Mar del Plata, ¿no? Sí. Esas cuestiones que hacen que justamente muestran y quedan exhibidas y quedan muy expuestas que las respuestas exclusivamente fiscalistas no llevan a una mayor industrialización, no llevan a una mayor productividad, un mayor crecimiento económico, y que muchas de esas cuestiones están limitadas al final, no solo por la restricción externa, como lo es la falta de dólares, o incluso cuando ya tenés los dólares, como ahora que el Fondo Monetario te los prestó, estás haciendo una mala administración, ¿no? Sino que también la cuestión, la mirada fiscalista termina siendo una restricción al crecimiento y al desarrollo económico, a su vez. Valentina. Sí, además de la restricción, la fuga. Claro. Exactamente, ¿no? Porque digo, es ajustar para el pueblo argentino, pero generar más incentivos para que se haga una formación de activos más grande. Es decir, también las políticas fiscalistas de priorizar el superávit fiscal garantizan la fuga de capitales. Creo que fue récord, ¿no, Valentina? Desde el último tramo de préstamo que le asignó el Fondo Monetario, la formación de activos externos, o sea, la fuga, porque tienen nombres siempre difíciles, que se produjo en este tramo, en este espacio de tiempo, ¿no? Sí, en el último tramo, en mayo, junio, estamos a niveles de 2019, el fin del macrismo. O sea, imagínense el nivel de fuga que había en 2019 en el fin del macrismo. Y hoy estamos a esos niveles similares, o sea, hay 5.000 millones de dólares que están yendo exclusivamente por la vía de la fuga de capitales, ¿no? Y claramente, digo, es el mismo esquema que ejercieron Caputo en el 2018, digo, hoy hablábamos de el informe de JP Morgan, es lo mismo que hacen, en 2018 avisan que van a desarmar posiciones, se lo avisan a Caputo, y después ellos van al Fondo Monetario Internacional. Digo, ahora invirtieron los tiempos, fueron al Fondo Monetario antes que les desarmen las posiciones, ¿no? Pero en síntesis, el final, el orden de los factores no altera el producto en ese sentido. Bueno, prometieron hacer lo mismo pero más rápido y están haciendo lo mismo pero más rápido. Valentina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos. Conversábamos con Valentina Castro, socióloga, maestranda en economía política de Flaxo y sobre todo gran amiga de la casa. Separamos y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran... Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza
y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...10:30 acá en Sin Diarios, en la querida radio de las madres, en la 530. Ustedes saben que hoy es 5 de julio, en 3 días más se termina los superpoderes del presidente de los pies de ninfa, y prepara, justamente antes de que se convierta en calabaza, prepara una serie de decretos. Para conversar sobre este y otros asombros, ya estamos conectados con nuestro colega y amigo Fabián Waldman. Fabián, ¿cómo te va? Te saludamos con Artemio López. ¿Qué tal? Buen día, Artemio. Buen día, Sebas. Sí, porque, como vos bien decís, el 8 de julio es el último día que tiene posibilidad de firmar decretos. Estos van a salir el día 10, publicados. Va a haber una conferencia de prensa ya que está preparadísima por Manuel Adorni. El martes todavía no está confirmada la hora. Pero a lo que yo quería ir un poco más en profundidad, más allá de todos los decretos que hemos conocido, que tiene que ver con la reorganización del INTRA, del INTI, la desaparición del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la desaparición del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, de lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de la Semilla, y el reacomodo y unificación del ENARGAS y el ENRE, que son algunas de las medidas así por lo bajo que podemos nombrar, el fin de las facultades delegadas en Derecho Administrativo, en Economía, y en otros temas de mi ley, concuerda con el aumento y la escala represiva del gobierno, conjuntamente con la caída del nivel de adhesión política que tiene Javier Milei. En simultáneo, 3 cuestiones que están profundamente ligadas, y que si uno empieza a ver los movimientos en Casa Rosada en las últimas semanas, está claro que van justamente en esa dirección, uniéndolo a lo que acontece en el Parlamento. ¿Por qué? Porque, bueno, en el Parlamento venimos de una sesión en la cual finalmente se emplazó a José Luis Espert a abrir la puerta de la Comisión de Presupuesto el miércoles pasado para tratar los temas que necesitan la aprobación de esa comisión
para avanzar. Estamos hablando del Garrahan y de universidades, porque al mismo tiempo en el Senado se logró también habilitar la Comisión de Presupuesto para ya dictaminar y avanzar hacia el recinto en el tratamiento de temas como el bono para los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, y porque también los gobernadores están un poquito frustrados, parece, y cansados de este manoseo a los que lo ha sometido durante 1 año y medio Javier Milei y del que no han conseguido ningún fruto. Todo este panorama, sumado también, por supuesto, a la falta, que eso sabe, por supuesto, muchísimo más Artemio, de resultados económicos que puedan poner los pies sobre una economía que sea favorable al grueso de la población. Y si entre todo este tuerto y esta situación económica, política, que es desfavorable para el gobierno, no sale a reforzar su discurso político, a sembrar más grieta, no tiene capacidad de sostenerlo desde el diálogo. Por eso, en las últimas semanas vimos estos ataques cotidianos, bueno, las denuncias contra los distintos periodistas, por supuesto, la solidaridad con todos ellos, con Ari, con Dantos. Bueno, ayer inclusive fue contra uno que le disputa de alguna manera a un colega el espacio, contra Manu Jove. Y en este contexto también todo lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, empezando por la de Cristina y continuando por los 5 militantes peronistas que todavía están allí entre Seiza y en la detención domiciliaria. En síntesis, Sebastián, me parece que muestra a las claras cómo la única forma de sostener este discurso es a través de una democracia tutelada. Hay un detenido más, al cual no se le ha dado mucha difusión, es un ex docente universitario, chaqueño, que también puteó a Milei por las redes y que le encontraron rifles de aire comprimido en la casa. Uf, gravísimo. Sí, intervino la policía de la ciudad de Buenos Aires, en el Chaco, una cuestión, pero se van sumando día tras día nuevas arbitrariedades de la justicia y de un Milei que, bueno, no encuentra el agujero al mate y tiene que recurrir a lo que recurrían antes los poderes fácticos, ¿no? ¿No te hace recordar los últimos años de Cambiemos, donde también era el mismo truco, la emergencia con el fondo, la necesidad de dólares frescos y el recrudecimiento de la persecución contra opositores, tanto contra opositores como contra terroristas imaginarios? Recuerdo a los hermanos Salomón, ¿te acuerdas? Eran dos hermanos argentinos que a partir de una denuncia anónima los metieron en cana. También encontraron un fusil naranjero de la Primera Guerra que pertenecía a su abuelo. Bueno, ahora hay un estigma sobre la cámpora, queriéndola transformar de una organización político-territorial en una especie de organización subversiva. Es una cosa muy elemental, pero lamentablemente son mecanismos que se reiteran y en algún sector de la ciudadanía funcionan. Pero no sé vos qué pensás. Sí, yo creo que además a esto hay que agregarle una cierta todavía falta de un hilo conductor, digamos, ¿no? En la otra radio donde estoy charlábamos esta semana la falta de perspectiva de plantear que la necesidad de la inflación del 1% va de la mano con la rebaja salarial y la imposibilidad del desarrollo de una vida digna para todos. Y creo que en esa línea, bueno, las medidas de Javier Milei se enfrascan allí
hay una gravedad mayor en estos momentos, porque vos justamente decías recién, Rinco, que era el último periodo de Macri. Acá no llegamos ni a los 2 años todavía. El proceso de aceleración, de pérdida de derechos económicos, civiles, sociales, es muchísimo más acelerado. Está claro que en la misma política que ha fracasado iba a volver a fracasar, pero el grado de alguna manera de asombro con el cual estamos todos hasta este momento, por lo menos estas últimas semanas, es realmente no daba lugar a una respuesta, y a eso quería ir, la falta de una respuesta común, porque la agresión contra Esteban Paulón, por supuesto, con quien nos hemos solidarizado de la radio, de todos los lugares, está unida también a la detención de los militantes de la Cámpora. Claro. Y allí yo estuve el otro día en la conferencia de prensa y le preguntaba justo a un diputado cercano a Paulón si iban a participar o no iban a participar en la denuncia de los familiares. Y en las únicas caras que se vio en el tercer piso, en el despacho del bloque del Partido Justicialista, fue a los diputados de izquierda. Claro. Entonces, circunscribirlo a solamente una cuestión a través de las redes, por supuesto grave, no voy a hablar yo que lo he sufrido desde un comienzo, y no asociarlo con lo que está sucediendo con la gente que está siendo detenida, porque está un poquito de escozor y de urticaria haberme pegado al kirchnerismo, es, creo, una manera torpe de mirar la realidad que estamos transcurriendo en estos días. Allí, sí, se va. No, que yo recuerdo a mis amigos radicales de la Carlos Nino, siempre donde nos explicaban que las formas democráticas estaban en peligro, que cuando Cristina decía que sus ministros tenían que tenerle miedo a Dios y un poquito a ella, nos advertían que era el principio del fin de la democracia, que eso era, la asimilaban a Bokassa, a Idi Amin, a Stalin. Hoy están absolutamente afónicos, es decir, no existe una oposición a Milei, quiero decir, estadísticamente importante, desde aquellos defensores de las instituciones y cosas. Es decir, estos condes Chikov que consideraban que las formas eran vitales para sostener el sistema democrático, hoy o bien le votan todo a Milei, o bien se quedan callados y dicen, bueno, es su estilo, es su manera de decir. ¿Cómo ves vos eso? No, está claro que por eso hacía hincapié en esa situación. Yo creo que ahí la falta de mirada amplia, estas orejeras que no le permiten, entre comillas, no les permiten, porque está claro que piensan que todavía hay alguna posibilidad de rescatar alguna cosa buena de este gobierno, digamos. Sin embargo, hoy se quejan de lo que le han votado en la ley base, digamos, claro, ¿no? Sí. Inclusive el propio Encuentro Federal, el sector de Paulón, que dice, nosotros no votamos la ley base, sí, pero acordaron privatizar determinada cantidad de empresas, sostener en la lista, y no, lo que pasa es que si decíamos que no a eso, iban por todo. Bueno, sabemos que iban por todo igual. La reforma laboral, o sea, está claro que esas tan mentadas de segunda generación son las que piensan obtener con alrededor de 75 diputados, que son los que calculan tener después de las elecciones de octubre. Y este lapso, que va, no hablemos ya a octubre, pero sí a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, el incremento de la violencia discursiva va a ser cada día peor. Fabián, te cambio de tema, pero que tiene bastante que ver con lo que estamos hablando. Hace unos instantes conversábamos con Mariano Kestelon, ex embajador ante el Mercosur, de la reunión del Mercosur, la presidencia de Lula. Bueno, vos cubriste la visita de Lula a Cristina. ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad, para ser más honesto, yo estuve
cubriendo la llegada de Lula a la embajada de Brasil, ¿Y cómo? que fue mucho más significativo desde el punto de vista, por supuesto, indudablemente el encuentro con Cristina fue muy, muy importante, pero toda la actividad que desarrolló Lula después de la visita a la casa de Cristina cobró una dimensión muchísimo más grande desde el punto de vista internacional, Claro. porque la foto que se saca con Eduardo Valdés y con Adolfo Pérez Esquivel, con el cartel... Con el cartel, eso es increíble. De sí. Cristina Libre, es más, lo sacamos a Eduardo antes de ingresar por la radio, por la 530, en el cual yo dije, está con unos carteles de Cristina Libre, y me dijo, no digas nada al aire. Lo tenía en una bolsita junto con La Operación Cristina, este libro que es la recopilación de distintos abogados y juristas. Tuvo ya un recorrido y va a tener un peso muy importante mañana en la reunión de BRICS. Hay que ver, ayer yo charlaba con Leopoldo Maró, lo entrevistaba y él me decía justamente esto, que hay un andamiaje internacional que se está montando, así como se montó sobre Lula Libre, Claro. y hay que ver, digamos, uno no tiene demasiadas expectativas, pero ¿qué es lo que puede llegar a suceder mañana también en la cumbre de BRICS? De la cual tenemos aquí un pequeño anticipo por la pasada de Modi por aquí, por la Casa Rosada, que está reunido en 10 minutos con Javier Milei. Pero volviendo a las entrevistas que tuvo Lula, y desde ya la que tuvo con Cristina, devolviendo la solidaridad que habían tenido Alberto, había tenido Pérez Esquivel, que había visitado 2 veces a Lula en la cárcel, recorre un camino que en principio el gobierno había dicho, bueno, no, a nosotros no nos molesta que la vaya a ver a Cristina. Bueno, yo creo que después de la foto esa, y poner a Argentina en la primera vidriera del mundo por la falta de democracia y cercenamiento de los derechos, no le debe haber gustado demasiado, porque una cosa es que la vaya a ver a Cristina y le saque una foto, ahora que directamente promocione un comité por Cristina Libre, con una Corte Suprema, que no es que sea mileísta, pero a la cual no le hacen olas, No, por que supuesto. no intervinieron, y volviendo al principio, no intervinieron a lo largo de todo este año y medio en el decreto 7023, ni fueron contra otras medidas, es más, están retrocediendo en el tiempo, avalando o yendo en contra de ya causas que habían desechado, como por ejemplo la condena a este cura, ¿no? Sí. Y sobre una causa que lo había condenado a 25 años de prisión por delitos de abuso sexual, y la Corte Suprema ahora lo dejó en libertad. Está claro que pone en riesgo la mirada extranjera que pueda pasar de internacional sobre la Argentina. Y allí, bueno, por más que diga que no le importe demasiado, hay algunos puntos a tener en cuenta. Inclusive, te doy a leer un dato, quizá Merio también te interese un poquito. Hablando de internacionales, por ejemplo, si hay algo que el gobierno no hace, es obra pública. Ujú. Bueno, existe todavía el plan de inversiones del gobierno de Alberto Fernández, colgado en la web, porque está a través de un convenio con la CAF. Claro. Entonces no le pueden dar de baja. Esto para... Todo lo demás ha desaparecido, digamos, de las redes, ¿no? Que correspondía. Claro. Pero está, de alguna manera, me parece, en esa mirada, en ese pequeño punto, teniendo en cuenta cuánto se puede distraer de la mirada internacional de organismos a lo que detesta. Como la ONU, donde volvió a decir que, bueno, las Malvinas son argentinas. Pero creo que está claro, para cerrar, Sebastián, que es un momento difícil para el gobierno y la única escapatoria que tiene es apelar justamente a la represión y a La violencia discursiva. y aumentar la grieta. Fabián, muchísimas gracias por tu análisis.
Un abrazo grande, Seba. Chao, Fabián. Felicitaciones y chao. Fabián Waldman acá Bueno, en muy la radio claro, ¿no, Rico? de las madres. Ya volvemos. Está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. La noche se iba abriendo y una gota. Jorge Drexler, habitación 316. Y hablando de habitación, ya tenemos el ganador de las entradas para ver a Pompeyo Audivert el fin de semana próximo. Pablo Villarruel, DNI 936. Tengo un amigo que se llama Pablo Villarruel, así que tal vez sea él. Bien, Artemio, últimos minutitos cortitos. ¿Qué tenés? No, escuchaba atentamente a Fabián. Me parece que lo que podemos esperar de este gobierno es que, bueno, vos sabés que la represión física se complementa con la represión jurídica. Claro. O sea, no es casual el detenimiento de los militantes peronistas junto con la proscripción de Cristina. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, que eso escale en la medida que el proyecto, entre comillas, socioeconómico va mostrando claramente su perfil y su insostenibilidad en el tiempo. Obviamente el único sostén que tiene hoy es ser un ariete de la política exterior americana para con la región. Por eso coincide, no hay ninguna habilidad. El dispositivo regional tiene en el Fondo Monetario uno de sus vértices más importantes, y sostener a este personaje que tienen hoy en la Casa Rosada es obviamente una prioridad. Pero ¿qué podemos escalar? Lamentablemente una escalada por parte del gobierno de tanto la represión física, jurídica, como también la narrativa, que van de la mano. Por lo tanto, lo que hay que pensar es cómo desplegar una estrategia capaz de enfrentar esa circunstancia, ese combo. Lo hemos vivido, es cierto, en la última etapa del macrismo. Bueno, hubo presos políticos en Argentina en esa etapa, con lo cual me releva de mayores comentarios. Lamentablemente estos proyectos
no tienen otra alternativa que sobredeterminar los aparatos represivos y avanzar sobre la organización y la militancia popular. Por lo tanto, no soy optimista con respecto, el resultado económico lo doy por sentado, es una catástrofe. No hay discusión seria en torno a eso. No soy optimista con respecto a lo que el gobierno vaya a realizar para con aquellos sectores que obviamente, sobre todo organizadamente, lo adversan. Así que bueno, es una etapa que habrá que enfrentar. Lo hicimos varias veces, no es novedad tampoco. No. Y bueno, como dijo Cristina en uno de sus comunicados, me pareció la sentencia más importante de sus intervenciones, no la más importante para mí. Esta es una larga marcha en el tiempo. Efectivamente vamos a tener que confrontar con un modelo que lo que va a proponer más y más a nivel narrativo, jurídico y obviamente físico es represión. Y el discurso que están llevando adelante en los medios a mí me releva de todo comentario. Tener presos a militantes peronistas por haber discutido con alguien que propone, además de su financiamiento muy extraño. Hoy Mayra Mendoza saca una declaración sobre si quieren investigar cómo se financian. Sí. No, la política en Argentina, investiguen expert, pero es obvio que sostener a un personaje que propone meter bala, en realidad propone meter bala al adversario. No, las militantes encarceladas, recién leía a Eduardo Feynman que dice políticos presos por cometer delitos graves de violencia política. Pero Sí. Rinco, ¿vos te acordás que nosotros dijimos que Milei era el efecto de político del atentado a Cristina Fernández? Completamente. Que no se podía disociar la cultura del odio que hoy se despliega como cultura estatal de aquel atentado donde se violó el pacto del 83 de manera explícita, donde nadie podía ser suprimido física o jurídicamente por expresar ideas divergentes. Bueno, acá está. Es esto. Era una cuestión de dejar que esto se despliegue a nivel estatal, y lo vemos hoy con claridad. Es la modalidad de aparición de una cultura política, un proyecto socioeconómico obviamente, que tuvo su fecha bautismal en el año 2022 con el atentado a la principal líder opositora, que es Cristina Fernández de Kirchner, hoy, como ella decía, muerta o presa. Artemio, se nos ha ido el programa. Muchísimas gracias por ese cierre de oro. Lo veo a Camilo García, ya está llegando al estudio. Nos vamos. La semana que viene va a estar el mejor vicepresidente varón de la historia. La doctora Salvo ya va a estar recuperada, y Nuria Mendizábal también, así que vamos a tener un mejor programa. Muchísimas felicitaciones por la conducción, Rinco. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. No podría haberlo hecho nadie mejor. Me parece muy bien. Gracias al señor Carlos Di Mare, productor esencial que lleva adelante esta nave. Gracias al señor Gustavo Hoffman en la operación de sonido. Gracias a Alan García en la operación de video. Nos vemos en una semana. No toque botón, no cambie de dial. Ya llega Camilo García y gran equipo.